Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo estoy aquí como siempre con un tema candente, un tema que sé que les va a encantar y que, bueno, ha estado en boca de todos durante mucho tiempo. Hoy vamos a sumergirnos en el apasionante y a veces turbulento mundo del galán turco Can Yaman. Y específicamente vamos a hablar sobre su vida amorosa, esa que ha generado tantos titulares, rumores y sí, también ha roto muchos corazones. Para ser precisos, vamos a desentrañar la historia de amor que todos conocemos, la que surgió en la exitosísima serie Erkenci-Kuş, o como la conocemos por estos lares, Pájaro Soñador. Y sí, amigos, estoy hablando de la química explosiva que existió, y quizás aún existe, entre Can Yaman y la hermosa Demet Özdemir. Y no solo eso, sino que también vamos a explorar cómo, según muchos, esta relación, o la falta de ella, pudo haber tenido un impacto en otras mujeres que se cruzaron en el camino de Can. Prepárense porque hoy vamos a hablar de amores, desamores, y las consecuencias de enamorarse de una superestrella. Pero antes de que sigamos y para que no se pierdan nada de este contenido jugoso, les recuerdo que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de los próximos vídeos, porque créanme, hay mucho más por venir. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Ahora sí, comencemos. Can Yaman, para quienes no lo conozcan, es mucho más que un rostro bonito. Es un actor turco de renombre internacional, famoso por su carisma, su talento y por supuesto su físico impactante. Ha protagonizado numerosas series que han arrasado en todo el mundo, convirtiéndolo en un ícono de la televisión. Su ascenso a la fama fue meteórico y con él llegó también el interés por su vida personal. Su atractivo es innegable. Con una altura imponente, ojos penetrantes y una sonrisa que derrite corazones, Can Yaman ha cautivado a millones de fans alrededor del mundo. Su dedicación al trabajo, su disciplina y su capacidad para interpretar personajes complejos han cimentado su éxito. Pero como suele ocurrir con las celebridades, su vida personal se ha convertido en objeto de escrutinio público, especialmente en lo que respecta a sus relaciones sentimentales. Y es precisamente en el set de Erkenci-Kuş donde el destino, o quizás el guión, quiso que Can conociera a Demet Özdemir. La serie, que narra una historia de amor llena de romance y comedia, fue un éxito rotundo. Pero lo que realmente capturó la atención del público fue la química que se respiraba entre los dos protagonistas. Sus miradas, sus gestos, sus escenas, todo irradiaba una conexión especial. Y para muchos, esa conexión trascendió la pantalla. Demet Özdemir, por su parte, también es una actriz talentosa y hermosa, conocida por su carisma y versatilidad. La pareja protagonista de Pájaro Soñador cautivó a la audiencia con su dinámica y su complicidad. La historia de amor que interpretaban, llena de malentendidos, coqueteos y momentos románticos, se transmitía con una naturalidad que hacía pensar a muchos que la conexión iba más allá de la ficción. Los rumores de un romance entre Can y Demet comenzaron a circular con fuerza. Fans de todo el mundo soñaban con que esa chispa se convirtiera en algo más real. Las redes sociales se inundaron de fotos y vídeos que parecían confirmar el romance. Los fans suspiraban, los medios de comunicación especulaban, y el mundo entero esperaba una confirmación oficial. ¿Y qué pasó? Bueno, aquí es donde la historia se pone interesante. Aunque nunca confirmaron públicamente su relación, ni siquiera de manera oficial, las señales eran claras. Se les vio juntos en numerosas ocasiones, compartiendo momentos que evidenciaban una cercanía especial. Hubo viajes, cenas románticas y gestos que para muchos eran inequívocos. Sin embargo, y para sorpresa de muchos, la supuesta relación no duró mucho tiempo. Los rumores de ruptura comenzaron a sonar con la misma fuerza que los de romance. Y de repente la pareja que parecía destinada a estar junta se separó. Las razones nunca fueron totalmente claras. Se especuló sobre diferencias de carácter, presiones mediáticas y la dificultad de mantener una relación bajo el constante foco de la atención pública. Lo cierto es que la separación dejó un vacío en el corazón de los fans y alimentó la curiosidad sobre el futuro sentimental de ambos actores. Ahora bien, ¿por qué fue tan relevante la relación de Can y Demet? Porque marcó un antes y un después en la vida de Can Yaman. Y según muchos, también en la de otras mujeres que tuvieron la mala fortuna de cruzarse en su camino. La historia con Demet Özdemir se convirtió en una especie de patrón para las relaciones posteriores de Can,
generando comparaciones y expectativas que en algunos casos pudieron haber sido difíciles de gestionar. Pero ¿cómo se tradujo eso en la vida real? Después de su supuesta ruptura con Demet, Can Yaman comenzó a ser vinculado con otras mujeres. Algunas fueron actrices, otras modelos, algunas solo compañeras de trabajo. Y aquí es donde las cosas se ponen un poco delicadas. Muchos, entre ellos fans y medios de comunicación, comenzaron a especular que Can, de alguna manera, tenía la costumbre de encapricharse, de jugar con los sentimientos de las mujeres que se cruzaban en su camino, y luego simplemente seguía adelante. Esta imagen, si bien nunca ha sido confirmada por el propio Can Yaman, se ha ido construyendo a través de las especulaciones y los rumores. La idea de un galán que conquista y luego abandona ha generado un debate sobre la responsabilidad afectiva y las consecuencias de la fama. Una de las mujeres que más sufrió este impacto fue Diletta Leotta, una conocida presentadora italiana con quien Can tuvo una relación mediática y muy comentada. La relación, que inicialmente prometía mucho, también terminó abruptamente. La exposición mediática de la pareja fue intensa y las expectativas del público altas. La ruptura, sin embargo, llegó de manera inesperada, y los medios de comunicación italianos, y algunos turcos, especularon sobre el porqué de la ruptura, y en muchos de los artículos se mencionaba el nombre de Demet como el gran amor de Can, y la dificultad de superar esa relación. Se decía que Can, de alguna forma, aún no había superado el romance con Demet, y que las otras mujeres, como Diletta, eran, en cierta medida, víctimas de esa situación. Es importante aclarar que hasta donde sabemos, nada de esto ha sido confirmado por los involucrados. Son, en su mayoría, especulaciones y rumores. Pero es innegable que la vida amorosa de Can Yaman siempre ha estado en el centro de la atención. Y es innegable que en muchos casos, las mujeres que han estado con él han sufrido las consecuencias de la sobreexposición mediática y de las constantes comparaciones con Demet. La presión mediática, los contratos publicitarios y la agenda apretada que conlleva ser una estrella internacional pueden afectar la vida personal de una persona, y la falta de privacidad puede ser muy dura. La relación de Can Yaman y Diletta Leotta fue seguida con gran interés por la prensa rosa. Los medios italianos analizaban cada foto, cada gesto y cada declaración de la pareja, buscando indicios de su felicidad o de una posible crisis. La ruptura, como era de esperar, fue portada de numerosos medios, y las especulaciones sobre las causas se multiplicaron. La distancia, la incompatibilidad de agendas y la presión mediática fueron algunos de los argumentos que se manejaron. Sin embargo, la sombra de Demet Özdemir siempre estuvo presente. La idea de que Can aún no había superado su relación con la actriz turca, y que Diletta era una especie de sustituta, generó debate y controversia. Otro nombre que ha sido vinculado a Can Yaman es el de la actriz turca Bestemsu Özdemir, aunque su relación fue más discreta y no se consolidó públicamente. Los rumores de romance, sin embargo, también circularon, y se habló de una posible historia de amor que no llegó a buen puerto. Es importante destacar que en el mundo del espectáculo, las relaciones son a menudo efímeras y complejas. La presión mediática, la competencia profesional y las expectativas del público pueden influir en la estabilidad de una pareja. La fama además puede generar una sensación de soledad y aislamiento, dificultando la construcción de relaciones auténticas y duraderas. Ahora, ¿Can Yaman realmente le robó el corazón a Demet Özdemir? Es muy difícil saberlo con certeza. Lo que sí sabemos es que la química entre ellos fue innegable, que el público soñó con ellos y que su historia, o la falta de ella, ha marcado un antes y un después en la vida de ambos. Y quizás la clave de todo esté en las palabras, nunca dichas pero siempre insinuadas. La relación de Can Yaman y Demet Özdemir, aunque no fue oficializada, tuvo un impacto significativo en sus respectivas carreras. La serie Erkencikus se convirtió en un fenómeno mundial, y la popularidad de ambos actores se disparó. Sin embargo, la atención mediática también conllevó una serie de consecuencias. La constante especulación sobre su relación, los rumores de romance y las críticas a su vida personal se convirtieron en una constante. El hecho de que la relación no prosperara generó decepción en muchos fans, que esperaban un final feliz. La presión de las expectativas del público sin duda fue un factor determinante en la evolución de la relación. El asunto es que en el mundo de la fama, las relaciones son complicadas. La presión mediática, las agendas apretadas y las expectativas del público pueden afectar cualquier romance.
Y en el caso de Can Yaman, la fama llegó de golpe, y la presión de ser una estrella internacional fue aún mayor. La popularidad de Can Yaman creció exponencialmente, pero también lo hizo el escrutinio público sobre su vida personal. En definitiva, la historia de Can Yaman y su vida amorosa es un reflejo de lo complejo que es el amor en el mundo del espectáculo. Un mundo lleno de luces y sombras, de amores efímeros y corazones rotos. Y aunque la historia con Demet Özdemir es, quizá, la más conocida, no es la única. La vida amorosa de Can Yaman ha sido objeto de debate y especulación en numerosas ocasiones. Las relaciones que ha tenido, tanto las confirmadas como las que se han quedado en rumores, han sido analizadas y comentadas por fans y medios de comunicación. La constante exposición mediática ha generado una presión adicional sobre sus parejas, que a menudo se ven sometidas a comparaciones y expectativas difíciles de cumplir. El éxito de Can Yaman, por lo tanto, no solo se mide en términos profesionales, sino también en su capacidad para lidiar con la presión mediática y las consecuencias de la fama. Pero, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Can Yaman realmente le robó el corazón a Demet? ¿Creen que las otras mujeres sufrieron las consecuencias de esa relación? ¿Creen que la fama complica las relaciones personales? Déjenme sus opiniones en los comentarios, me encanta leerlos y saber qué piensan. En conclusión, la vida amorosa de Can Yaman es un tema apasionante y lleno de matices. La historia con Demet Özdemir, aunque no tuvo el final que muchos esperaban, ha marcado un antes y un después en la vida del actor y en la percepción que el público tiene de él. Las relaciones posteriores, aunque no siempre confirmadas, han generado debate y controversia, y han puesto de manifiesto la complejidad del amor en el mundo del espectáculo. La fama, sin duda, es una espada de doble filo. Por un lado, abre puertas y oportunidades y por otro, somete a las personas a una constante vigilancia y escrutinio público. La vida personal de las celebridades se convierte en objeto de deseo y especulación, y las relaciones sentimentales se ven afectadas por la presión mediática y las expectativas del público. Es importante, por lo tanto, analizar la vida amorosa de Can Yaman con perspectiva y empatía. Entender que detrás de la imagen de la superestrella, hay una persona con sentimientos y emociones, que también busca el amor y la felicidad. Hemos llegado al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté preparándolo. Recuerden, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho, activar la campanita para no perderse ninguno de los próximos vídeos, y dejarme sus comentarios. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta al vídeo y compartirlo con sus amigos. Eso me ayuda muchísimo. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.